Buenas, bienvenidos a esta nueva asignatura que se llama Toma de Decisiones de la Maestría de Gerencia Logística de la UNEFA Núcleo Sucre. En esta oportunidad tenemos la asignación de exponerle, de informarle el tema de la gerencia y los problemas gerenciales. Este equipo está integrado por licenciada Carmen Pereda, ingeniero Daniel Ramos, ingeniero Julio Cova y mi persona Edgar Jiménez. En esta oportunidad tenemos que tener claro que en la gerencia se desarrollan estrategias que deben fundamentarse a la orientación que deseemos darle al producto o servicio, con objetivos claros enfocados en la búsqueda de la rentabilidad, la administración y designación de recursos eficientemente, asumiendo los retos de cada día, donde todo proceso se debe evaluar cuidadosamente el impacto deben tener las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas y ventajas competitivas que tiene la empresa. Por lo tanto, para desarrollar esto, el gerente debe tener ciertas habilidades, que estas incluyen técnica, humana y conceptual. Las técnicas es las aplicadas y recogidas y adquiridas durante toda su vida en su universidad y en su preparación, que es la capacidad de usar conocimiento técnico de los métodos y la técnica de los medios necesarios para la ejecución de las tareas específicas. La humana es la sensibilidad, la capacidad de interactuar en humanos. Y la conceptual consiste en la capacidad para percibir la organización como un todo, es decir, buscar la manera de organizar la organización y de ser integrada. Muchos autores, como Fayol, Taylor, padres de la gerencia y de la administración, hablan de ciertas funciones de que deben tener un gerente, que es la planificación, organización, dirección, coordinación, control, ejecución e información e investigación. ¿A qué acuto esto? Por lo tanto, el gerente debe cumplir por lo menos 4 funciones primordiales que debe desempeñar de forma simultánea, que es la planificación, organización, dirección y control. La planificación es la organización de los recursos, cómo manejar los recursos en su tiempo. La organización es llevar a cabo esa planificación, la dirección es dirigir y control es mantener como dice, el control, la dirección del mismo. Un gerente debe realizar el análisis de los factores porque ello dependerá de la disponibilidad y evaluación de la información que deben cumplirlo. Estos aspectos como es el tamaño del mercado, el comportamiento y las necesidades del consumidor. Un gerente enfrenta constantemente a la búsqueda de congruencias entre las estrategias del producto o servicio, del objetivo con relación a los objetivos de la empresa. Esto va a generar problemas. Sin ninguna duda, un importante porcentaje del tiempo se agotan analizando en los mismos y tomando decisiones. Es evidente que los pequeños problemas sobre que hemos ensayado, que hemos relacionado, sean soluciones efectivas que no quieren mucho tiempo de análisis. Por lo tanto, determinados problemas deben ser abordados con el máximo rigor y las decisiones a tomar deben ser suficientes y analizadas. Por naturaleza propia del hombre, la solucionar problemas es muy común. Por lo tanto, han llevado a responder grandes interrogantes más significativas de la existencia humana. Por ello comenzó a conocer más de las circunstancias de que extrañaba el problema en nuestra vida social cotidiana y muchos sucesos que contraponen frecuentemente entre nuestros deseos y expectativas. Sin embargo, queremos resolver problemas. Por lo contrario, no serían tales porque un problema adquiere tal carácter que requiere la intención de contestar preguntas. Por lo tanto, Spinoza habla de que un problema es una pregunta que se hace acerca de una discrepancia en lo deseado o esperado o la realidad. Giraudier: existen varias formas de resolver problemas, buenas o malas. Estos pueden ser grandes o pequeños y que los gerentes los resuelven a menudo a mala manera. En 2012, un problema en términos empresariales es la diferencia entre la situación prevista, esperada, como puede ser en la consecuencia de un determinado objetivo, estrategia o una situación real o coincidente. Como podemos ver en estos tres conceptos de estos tres autores, podemos decir que los problemas pueden salir de cualquier circunstancia y en cualquier tamaño, de lo cual podemos resolver. Ante un problema, tenemos que darnos cuenta de que hacernos las preguntas correspondientes: ¿qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Y quién está implicado?
ante problemas podemos tener tres respuestas generales, o decir de manera de ver los problemas, adaptarnos a los problemas, reformularlos o evadirlos. La adaptación de los problemas es cuando nos podemos cambiar las condiciones que las definen, es decir, cuando manejamos las variables. En cambio, cuando podemos reformularlo, cambiar los problemas cuando las condiciones sean más flexibles y evadirlo cuando no sean innecesarios los problemas. El complemento de los problemas es de cómo resolver el problema en las tomas de decisiones y las acciones que se ejecutan para solucionarlo, y esta es reducirlo en la discrepancia. Por lo tanto, existen tres tipos de problemas, que es razonamiento, dificultades y de conflicto. El razonamiento es importante el uso de la lógica y sus operaciones de ordenación y de inferencia. Dificultades, en este caso sabemos la respuesta y un problema, pero tenemos oposición o dificultad para ejecutarlo. Es decir, necesitamos mover un tornillo, pero este no se mueve, está trabado. El de conflicto, solo lo que tenemos a causa de la oposición de la voluntad de los demás, ya sea porque no nos entiendan o porque se oponen a una aminosidad de nuestros proyectos. Es decir, cualquier opinión va a traer conflicto, y lo cual va a traer oposición al mismo. También tenemos frecuencia, tenemos a transformar un tipo de problema en otros, para tomar mayores decisiones, es decir, como se plantea la manera distinta del mismo caso. ¿A qué se refiere esto? Que de acuerdo a cómo podemos interpretar el problema, podemos cambiarlo de razonamiento, de conflictivo a dificultad. El ejemplo: Ramón es un egoísta y desconsiderado, siempre deja desordenado la oficina, los documentos y oficina desordenado. De manera que la dificultad, cambiándolo de manera interpretativa, la dificultad: me cuesta trabajo que Ramón ordene documentos y arregle la oficina. En cambio, podemos podemos reformularlo o cambiar el problema cuando las condiciones son flexibles. En relación a los gerentes, se sentirá más confiado en sus decisiones si se tuviera más tiempo, así como la información más exacta y completa sobre cuál basar su decisión. Se ha dicho que una correcta definición de los problemas equivale a la mitad de la resolución. Esto será posible cuando se inicie el proceso recogiendo toda la información significativa a su alcance sobre la situación analizada. Para ello se debe obtener la máxima información posible. Cuando hablamos de formulación, debemos describir de forma operativa los problemas, de forma clara, indagar sobre sus posibles causas, formular objetivos y correcciones, analizar su viabilidad, tomar decisiones creativas, tomar decisiones por medio de antítesis, analizar la eficacia y razón de soluciones y analizar su eficiencia, consideración de los recursos para emplearse en su implementación. Para formulación del problema tenemos que saber las causas raíces, un conjunto de ideas, un debate a través de una organización. Hay muchas herramientas y técnicas que permiten solucionar un problema. El problema gerencial se define operativamente cuando cualquier dilema surge en la implementación de los objetivos de una organización y para la cual hay respuesta única. Es importante tomar en cuenta definir estos cuatro aspectos para solucionar un problema gerencial: las consecuencias que tendrá el uso de la información, el alcance, la precisión conceptual, contar con el mejor diagnóstico posible sobre el problema. Como vemos hablando, que buscar la solución de los problemas es importante, porque las consecuencias que tendrá el uso de la información, es decir, la información recogida, el alcance, qué tan grande es el problema y cuál es la magnitud, la posición conceptual, qué definiciones tenemos y contar con el mejor diagnóstico posible, contar con un equipo capaz de controlar todas estas variables. Estas son organizaciones complejas cuyas partes interactúan de manera indiferentes con cualquiera de los problemas en la organización que enfrentan. Las situaciones problemáticas aparecen continuamente y requieren la atención necesaria. Las posibles consecuencias del problema pueden afectarnos en distintos grados o en tantos problemas que acaparará en mayor o menor medida nuestro interés.
Por lo tanto, tener un problema bien enfocado y bien definido nos llevará a tener buenas decisiones. Muchas gracias y sigue con nuestra compañera en el siguiente punto. Siguiendo con nuestro ciclo de exposición, bueno, mi nombre es Daniel Ramos y le vamos a colocar sobre elementos del problema o elementos para la solución del problema. Para hacer un detalle específico, debemos saber qué es el problema en este caso. Bueno, el problema no es más que dentro de la organización cada una de aquellas circunstancias que ocurren en un espacio determinado, en un tiempo determinado, dentro de las distintas áreas de la organización o de cualquier institución. Bueno, si bien es cierto, claro, está esa persona facilitadora que debe cumplir con ciertas habilidades y ciertas destrezas, que en este caso dentro de la organización va a ser y no es más nada que el gerente, que en base a esos estándares de equilibrio entre los equipos de trabajo dentro de la organización va a buscar esa información necesaria de modo de buscar las restricciones y buscar las posibles alternativas en pro de beneficio de la organización, y en pro de eso vamos a buscar la solución más adecuada y más correspondiente al problema en específico que se está suscitando en ese espacio determinado. Si bien es cierto, pues dentro de la organización el factor humano es un factor elemental, se podría decir un factor base para el éxito de la organización. Dicho de esta otra manera, el factor humano es un factor indispensable a la organización, el cual va a ser estudiado muy a fondo como las cualidades. Pues esas cualidades para la empresa o organización debe tener el individuo. Ese individuo debe tener la capacidad de conocer y definir el problema que está suscitando en ese momento y en ese espacio determinado. Bueno, ese también individuo debe tener, si pudo definir ese problema, va a saber cuáles son las soluciones alternativas para solucionar ese problema en específico. También podrá tener la capacidad de analizar y evaluar esas posibles soluciones o alternativas, evaluando o buscando todo ese equipamiento o todas esas alternativas para buscar y evaluar esas consecuencias que podrá tener ese problema dentro de la organización. Pues también hay que tomar en cuenta que pues ese individuo dentro de la empresa como tal forma 4 eslabones especiales. Esos 4 eslabones especiales lo podemos ver como factor personal, recurso humano, capital humano y talento humano dentro de cualquier organización. Pues también ese individuo, por eso decimos que es importantísimo dentro de cualquier organización, va a ser el eslabón a la solución del problema que se está suscitando. ¿Por qué? Porque ambas partes o ambas partes obviamente van a dar su punto o van a llegar a un punto de equilibrio donde pues podamos o se pueda trabajar en un ambiente en total armonía en pro del beneficio de la organización. Pues ese individuo que busca esa organización también debe tener una capacidad de percepción, una selección y obtención de esa información que va a ser necesaria y oportuna para la resolución del problema. Debe tener la capacidad de memoria, es decir, de poder almacenar información para el cargo que se le está especificando, y pues el razonamiento que no va ligado a la memoria, que debe decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo y bueno, en base a esto, la solución o la alternativa a esta circunstancia o a este problema, en definitiva, es esto, pues. Y una cosa más importante que todo dentro del individuo es esa capacidad de desarrollo e interacción en grupo. Es una de las cosas que pues la empresa o organización busca dentro de ese personal o ese individuo que quiere captar para la empresa. Y pues también aunado a esto, las empresas hoy en día vanguardistas, productivas, proactivas, buscan que ese individuo nomás que cumpla con toda esta serie de habilidades que hemos ya sistematizado de forma adecuada. Bueno, no es más que también busca un ser humano o un individuo creativo, o sea, innovador, que busque no más que plasmar esas soluciones, sino que busque el engrane total
del equipo o del equipamiento en pro del beneficio de la organización. Por eso decimos que dentro de una empresa el talento humano es una parte primordial y una base fundamental para el éxito de la organización, porque ya que en la organización se pueda suscitar cualquier circunstancia, pues en base a esa circunstancia, el gerente tendrá la capacidad y las habilidades necesarias para buscar un punto de equilibrio que favorezca a ambas partes en beneficio de la organización. Ok, continuando con la presentación, mi nombre es Julio Cova y yo les voy a hablar en este momento acerca de lo que serían los aspectos cognitivos. Los aspectos cognitivos son aquellos que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre algunos otros. Es importante conocer que en el proceso de toma de decisiones, cuando hay problemas gerenciales, este proceso se afianza en la aplicación de las técnicas para el manejo de la información. Es decir, los aspectos cognitivos están relacionados con el manejo de la información, con la forma como se percibe la información alrededor de lo que son los problemas. Y por supuesto, lo que mencionaba es que estos aspectos cognitivos eh, poseen un conjunto de técnicas para lo que sería la observación y recabado de información durante una problemática gerencial. Antes de avanzar un poco más dentro de estos elementos, es necesario conocer elementos o aspectos como la incertidumbre, la certidumbre y el riesgo. La incertidumbre es cuando se conoce el resultado que producirá cada alternativa. El riesgo se conoce como la probabilidad de que se presenten ciertas alternativas o resultados. Mientras que la incertidumbre es que no existe certidumbre alguna ni estimaciones razonables de las probabilidades, es decir, no se conocen los resultados, no se conocen las estimaciones ni nada por el estilo. Los aspectos cognitivos están muy relacionados con lo que es la intuición, la experiencia, los filtros mentales, la percepción selectiva que tiene que ver con las actividades y metas de la organización, las necesidades y lo que son las expectativas. También los aspectos cognitivos van muy de la mano con el modelo inductivo, que a su vez guarda relación con lo cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la problemática, cuando está relacionado o cuando hablamos en relación a los aspectos cognitivos, se analiza el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística, mediante el estudio del comportamiento de las personas dentro de la organización y su relación con el entorno. En consecuencia, la gerencia debe apartar de sus creencias, perspectivas y predisposiciones en la utilización de este método, en el caso del método inductivo, por supuesto, en los procesos de toma de decisión. Esto lo traigo a colación en relación por su cercanía con el aspecto cognitivo. Y cuando les mencionaba que existía un conjunto de técnicas desde lo cognitivo, estas técnicas para la recabación de información son las siguientes: la observación descriptiva, la entrevista, el análisis de atributos, el análisis morfológico, la investigación de necesidades, la lluvia o tormenta de ideas, el árbol de objetivo, que es una variación del árbol de decisiones, y el diagrama de espira de pescado, que muchos lo hemos utilizado y es una herramienta bastante conocida. Ahora vamos a hablar un poco de la racionalidad. La racionalidad da cuenta de un orden de significación para nuestros actos, es decir, aquello que explica una actuación a la manera de unas leyes que dan sentido a los actos. Esto lo que quiere decir es que la racionalidad es la que rige el sentido de nuestros actos. Es necesario conocer que para una toma de decisión acertada durante la solución de problemas se deben establecer directrices, criterios para la evaluación objetiva de situaciones que desestabilicen la organización, teniendo en cuenta los deseos, preferencias y creencias. Es decir, esto lleva un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque si bien este fragmento que les acabo de mencionar nos habla de que tenemos que establecer pautas, delimitar
los criterios que se van a utilizar para resolver una situación, pero al mismo tiempo también nos habla de que cuando planteamos la racionalidad tenemos que ubicarnos desde los deseos, preferencias y creencias que posee en este caso la gerencia o en muchos aspectos también la misma organización. Dentro de la racionalidad se requiere un análisis metodológico y sistemático para detectar los impactos tanto positivos como negativos del sistema. Todo esto se ve motivado por la exposición a diferentes tipos de riesgos y amenazas que pueden ser tanto externas como internas dentro de la organización. La gerencia debe desarrollar capacidades para enfrentar, minimizar y eliminar los riesgos a través de propuestas de solución. Ahora bien, las propuestas de solución, cuando hablamos desde la racionalidad, no son más que las alternativas que ya estén identificadas. El objeto de estas alternativas es disminuir la incertidumbre y lo hace a través de atacar lo que son las causas del problema. Edward Simmons, Premio Nobel de Economía en el año 1978, plantea que las decisiones se toman con un criterio de racionalidad limitada, ya que, como señala, el sistema es incapaz de proporcionar información completa y ni siquiera adecuada, y también por la poca inteligencia del actor para el manejo de la información disponible. Así, mientras más grande sea la organización, mayor será el número de dimensiones que tendrá que abordar para tomar una decisión trascendente. Esto lo que nos invita es a tener en cuenta que se deben definir bien lo que son las pautas, directrices y criterios que están basadas, por supuesto, en los deseos, preferencias y creencias y que a su vez contribuyen a una solución adecuada. Pero lo que nos quiere decir en este caso este autor es que esos criterios y directrices, mientras más grande sea la organización, mayor son el número de elementos que se deben considerar. Entonces, una vez intentemos emprender, proponer o generar alternativas, estas, para su selección adecuada, deben contar con criterios, directrices y pautas que estén bien definidas y así evitar que el manejo de toda la información haga que las alternativas no sean las idóneas, porque se pueden ir por las ramas en lugar de centrarse en lo que es verdaderamente importante para la solución de la problemática existente, en este caso dentro de la organización. El proceso racional. El modelo de análisis racional de toma de decisiones, en este caso que les traigo para presentarles, es un modelo obtenido desde la web que podemos ver en la parte derecha desde su perspectiva. En él nos aparece, por supuesto, su autor o sus autores, que serían en este caso Florina Arredondo y José Vázquez. Allí ellos nos establecen que lo que es el análisis de la racionalidad en la toma de decisiones, lo que se puede denominar como el proceso racional, está basado en un triángulo formado por tres elementos que ya yo le he repetido de forma recurrente, que son el deseo, las creencias y las preferencias. Ahora bien, observemos cómo esto se da dentro de lo que sería el proceso racional. Se establece una primera etapa que va desde el vértice de los deseos hacia las creencias, donde tenemos la creación de un contexto del problema y por supuesto la exposición del problema de forma adecuada. Luego tenemos un tramo que va desde el vértice de creencias hacia las preferencias, donde tenemos lo que sería generar alternativas. Estas alternativas deben ser, por supuesto, conducentes, efectivas y factibles. Y tenemos un último tramo para cerrar el triángulo que va desde las preferencias hacia los deseos. Aquí se habla de evaluar las alternativas generadas, porque por supuesto, estas deben resolver el problema, evitar nuevos problemas y evitar consecuencias a futuro. Y por último, elegir la mejor alternativa. A continuación les traigo un punto que había quedado pendiente
que son los tipos de problemas gerenciales. El primer tipo de problema que conseguimos es el relacionado con el tiempo. Los gerentes deben entregar los resultados de los proyectos a tiempo. Los cronogramas acordados pueden ligar la finalización de los proyectos a una determinada actividad. Por ejemplo, si tenemos un contrato que especifica que se debe entregar o realizar una entrega de un lote de producción a un tiempo pautado, lo estipulado representa una restricción para el gerente, puesto que tendrá que coordinar todas las actividades y asegurar que todo se lleve a cabo dentro del plazo determinado. Este factor de tiempo es una de las aristas de lo que se conoce como el triángulo de gestión de proyectos. El siguiente son los desequilibrios económicos. Las empresas de hoy en día han sido afectadas por los desequilibrios económicos que se han generado a lo largo de los últimos años y las últimas décadas, dado a los elevados índices de inflación y los cambios de políticas. Todo esto afecta a los costos operativos e influyen en los precios de los productos que se comercializan. Igualmente, esta situación repercute en la capacidad de compra de los clientes, por lo que cada día sus ingresos se ven mermados en formas considerables. El siguiente problema asociado a esto son los costos. Esto representa otro obstáculo para el gerente, ya que debe ajustarse a un presupuesto definido. La administración determina la cantidad del presupuesto y el gerente no debe superar esta limitación de costo. El gerente debe tener un presupuesto realista para todo el proyecto, incluyendo el costo de lo que sería la contratación de personal, costo de los materiales y los gastos indirectos. El factor costo constituye lo que sería en este caso, o se conoce como la segunda arista del triángulo de gestión de proyectos. Otros tipos de problemas están relacionados con el estrés, ya que el estrés es provocado por el exceso de trabajo y por las preocupaciones. Este es uno de los mayores enemigos del equilibrio emocional que debe tener un gerente o la persona que esté encargada de tomar decisiones, ya que provoca cansancio, disminuye la capacidad de reacción y a menudo afecta a la vida familiar. Todos estos factores se unen para complicar la gestión empresarial, lo que a su vez provoca más estrés. Entonces se debe establecer en este sentido el tiempo y los objetivos. Una vez que esté claro lo que son los objetivos, solo hay que agarrar una agenda, fijar un tiempo para cada acción y dividirlo por fechas límite. Así podrás determinar si puedes o no asumir el reto, en este caso, que esté presente, y podrás permitirte darle respuesta o solución a alguna problemática en el ámbito gerencial que se esté presentando. El siguiente es la frustración. Casi todas las empresas pasan por los mismos problemas al inicio de su proyecto, pero no lo saben y algunos, por ejemplo, tienden a pensar que solamente les está ocurriendo a ellos. Esta percepción puede llevar a pensar que son obstáculos producto de la incapacidad de dirigir un negocio y en muchos casos lleva al fracaso de lo que son las gestiones empresariales, las gestiones gerenciales. La frustración es algo que se debe aprender a lidiar, porque en sí es un problema más personal, en este caso en cuanto a los procesos gerenciales, que un problema de fondo relacionado con lo que es la gestión de la empresa. Claro, se pueden realizar ciertos ajustes que te permitirían a ti gestionar mejor y así evitar tener tanta frustración, pero la frustración es un elemento que, al igual que el estrés, se debe aprender a manejar. Otro de estos elementos que se presentan es la sensación de bloqueo. Al principio es habitual verse atenazado por las dudas, ya que parece que cada paso que puede dar supone tanto éxito o fracaso de la empresa. Un emprendedor está solo a la hora de tomar las decisiones y tiene miles de preguntas. Esto puede provocar angustia y bloqueo cada vez que se ven en la necesidad de elegir. Esto le pasa no solo a emprendedores, sino también a gerentes en empresas ya constituidas, por supuesto.
es tarea, ¿no?, de aprender a lidiar con cada uno de estos elementos y tratar de revertirlos en la medida del menor tiempo posible. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. No nos queda más que agradecer por su atención y que pasen un feliz día.